Este Salmo capítulo número 1 nos da una descripción, específicamente una descripción entre el bien y el mal. Pareciera que nos da como una idea a la que el ser humano puede optar por elegir. Ahora, en este capítulo número 1 nos desarrolla específicamente ese camino del justo y el camino del pecador. Ahora, todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios. Pero ya el justo es aquel que se ha entregado al Señor. Y como ya se entregó al Señor, entonces el Señor, a través del Hijo de Jesucristo, somos justificados y nuestros pecados son perdonados. Entonces, veamos, están las criaturas de Dios, están los justos y están los pecadores. Ahora, aclarando estos tres escenarios, dentro de los pecadores, para que lo entendamos, hay tres tipos. El primer tipo es los malos. Entre el bien y el mal son los malos, personas malas. Pero también dentro de los pecadores no solamente está el típico malo, sino que acá después nos dice que está el escarnecedor, para que lo entendamos así. El escarnecedor es otro tipo de malo. Y también existe el pecador. Para que lo entendamos así, se inicia siendo malo por naturaleza, después se pasa a la etapa de pecador cuando empezamos a pecar por omisión y deliberadamente o con intención, y después caemos en escarnecedor. Por eso es que este Salmo, capítulo número 1, dice y nos da esa descripción de estos dos personajes en la Biblia. Entonces nos dice, y como le menciono, como que da a entender que uno puede tomar una elección. Pero tomémoslo así. No es un punto doctrinal en este momento, pero tomémoslo así. Entonces, ese punto que estamos hablando dice, si tú el camino del bien, el camino del justo, se describe por ciertas características. El que dice, ya no voy a ser criatura, yo voy a perseverar en Dios, voy a aceptar al Señor, voy a caminar con el Señor, no voy a seguir una iglesia, no voy a seguir un hombre, voy a seguir al Señor, a Jesucristo. Entonces, esa persona que hace algunos años, hace algunas décadas, inició en el caminar del Señor, entonces debe de tener cierta descripción. Como dijo el Señor, por su fruto los conoceréis. Ahora, en este capítulo 1 dice que ese justo es una persona bienaventurada porque no anduvo en el consejo de los malos. Entonces, lo primero que hace ese justo es la primera conducta, para que lo entendamos así, que hace es apartarse del consejo de los malos. Recuérdese que los seres humanos somos influenciables, todos somos influenciables. Por muy grande, por muy pequeño, todos somos seres influenciables. Y se llega a decir que uno es el promedio de los 5 amigos que uno tiene. Entonces, eso significa que eso nos describe a nosotros como personas. Entonces, lo que significa eso es que todos somos seres influenciables. Entonces, por eso es que hay personas que son buenas, pero como alguien los está influenciando continuamente,
cambian de parecer. De la noche a la mañana cambiamos de parecer porque la influencia es continua, para el bien o para el mal. Pero habitualmente la influencia hacia el mal es la que predomina sobre la faz de la tierra. Ahora, entonces este justo dice: yo, como ya estoy caminando en el Señor, ya no me puedo llevar con todos estos que me influyen hacia el mal. Entonces se aparta del consejo de los malos. Ese es el primer elemento del justo. Esa es la primera conducta que hace el justo: apartarse del consejo de los malos. Por eso es que muchas veces se nos critica y dice: ahí en la iglesia te prohíben tener amigos que son inconversos. No, en ningún momento se nos prohíbe. A mí nunca me prohibieron nada, sino que ni de vestirse ni nada, sino que el problema está que, como yo ya tomé una elección, yo ya tomé una decisión de seguir al Señor, entonces ya no puedo seguir continuamente recibiendo influencia de los malos. ¿Y quiénes son los malos? Aquellos amigos que continuamente, aquellas amigas que continuamente me incitan a hacer la maldad. ¿Qué tipo de maldad? Usted imagínesela. Todos aquellos que lo influencian a usted. Todos aquellos que le dijeron: mira, métete a esta organización. Mira, agarra esta pistola y ya vas a ver. Con esto vamos a ganar pisto. Mira, lo único que tenés que aprender en esta vida, dicen, es a decir una palabra, levantar las manos y perder el valor. Entonces esos ya no se puede llevar. Por eso es que el que estuvo en la mara y entonces el Señor lo alcanza, ya no puede seguir ahí. El que estuvo en el adulterio ya no puede seguir ahí. Ya no puede seguir ahí porque la primera actitud que dice el capítulo número 1 del libro de Salmos es que el justo lo primero que hace es apartarse del consejo de los malos. Ahora, dice: ni estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, por eso le decía, hay tres tipos de malos: el malvado por naturaleza, el segundo es el pecador, y el tercero él es el escarnecedor. Entonces veamos. Entonces el primero es el malvado, consejo de malos, continuamente está haciendo cosas malitas por naturaleza. Pero ya después le incrementamos un nivel más y nos volvemos pecadores. En la Biblia establece que es ser un pecador. Continuamente es como, para que lo entendamos así, continuamente empezamos a transgredir la ley terrenal, nos cometemos violadores de delitos. Entonces acá dice, nos cometemos en pecadores, que lo que significa es empezamos a incumplir la ley de Dios. Pero después a ese malo no le basta eso, sino que se convierte en escarnecedor. ¿Y quién es el escarnecedor? El escarnecedor es aquel que ya no le basta con ser malo, ya no le basta con ser pecador, sino que empieza a burlarse del creyente. Entonces usted ve que hay un montón de personas que son muy buena gente, muy tranquilos, pero cuando usted le dice que va para la iglesia, le dicen: sí, que sos maje. Cuando le dicen que va uno para la iglesia, qué barbaridad, en vez de estar en la iglesia deberías de estar en la playa. Mira, qué barbaridad, en vez de estar en la iglesia deberías de hacer otra cosa, en vez de buscar a Dios deberías de hacer otra cosa. Y entonces no solamente se quedan ahí señalando, sino que se burlan de usted. Entonces ese ya no solamente es malo, ya no solamente es pecador, sino que también es escarnecedor y empieza a burlarse del creyente. Y eso es normal, en la sociedad hay muchos escarnecedores. Cuando usted menciona cosas de Dios, por supuesto, yo no estoy justificando los malos testimonios. Por supuesto, hay muchos pastores con muchos malos testimonios, hay muchas iglesias con muchos malos testimonios. O sea, está bien en el sentido de esos actos que han dañado el cristianismo, pero eso no significa que Dios deja de ser Dios. Eso no significa que por esa causa o por esa razón yo voy a dejar de congregarme, yo voy a dejar de buscar a Dios. Yo siempre lo he dicho, siempre lo he mencionado por años acá, y siempre sucede de que
mucha gente dentro de la iglesia, muchas personas, esos escarnecedores son aquellos que en algún momento estuvieron en alguna iglesia y por A, B, C motivo, entonces los dañaron. Por ejemplo, a las iglesias viene mucha gente que viene a pedir prestado. Y entonces vienen y dicen, viene alguien y le hace un préstamo al hermano fulano. Y habitualmente le dice, mire, quiero que me preste estos $20. Quiero que me preste estos 100 pesos. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, ese que le presta los 20 pesos, ¿qué pasa? No le paga. Y entonces, cuando usted viene y le cobra los 20 pesos, ¿qué pasa? Se pone bravo. Y no solamente se pone bravo, empieza a hablar de usted. Qué barbaridad, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿A cuánto nos ha pasado eso? A todos los que estamos en la iglesia nos ha pasado eso. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, esa persona se desencanta del evangelio y empieza a burlarse y empieza a hablar. Por eso yo siempre lo he recomendado dentro de la iglesia: si alguien le pide 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, regáleselo. ¿Por qué? Porque si uno no se da, si no, mentalmente usted se daña. Y entonces cuando usted ve a la persona ahí, cuando ve al otro ahí, entonces usted dice, ahí van mis 20 pesos. Dice, qué barbaridad. Y se está comprando una paleta de la nevería, dice usted, con mis 20 pesos. Y entonces la gente, uno se carga de aquellas actitudes negativas. Y entonces ahí es donde, si uno no tiene cuidado, entonces se puede volver escarnecedor. Para que usted tenga una idea. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Entonces, esos escarnecedores, los escarnecedores son aquellos que se burlan del evangelio. ¿Cómo nacen los escarnecedores? Bajo estos contextos. ¿Alguien les queda mal dentro de la iglesia? Y entonces uno empieza a tachar aquello como malo. Pero, sino que fue el no poder decir sí y el no poder decir no lo que me llevó a esa situación. Entonces en la Biblia dice, hay 3 tipos de personas: el malo, el pecador y el escarnecedor. Entonces dice que el justo ya no anda en consejo de malos, dice que no está en camino de pecadores, ¿vea? Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No comparte. Entonces, no se siente bien. Y entonces es ahí donde el justo empieza a actuar de estas 3 formas. Empieza a quitar el consejo de los malos, empieza a no estar en el camino de los pecadores y además no comparte con los escarnecedores. El versículo número 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa esto? Por eso es que el cristianismo tiene un requisito indispensable. Y el requisito indispensable del cristianismo es la voluntad. Así como cuando alguien hace un contrato y pone una firma, si no lleva el elemento de la voluntad, usted lo puede anular. Mire, a mí yo cuando firmé me pusieron una pistola. Se han dado un montón de casos de la gente agarrar una pistola y le puede firmarme un cheque por tanto. Se ha dado casos. La voluntad es un requisito indispensable, pero no solamente en los contratos, sino que también en el evangelio. En el evangelio hay un requisito que no puede existir un cristiano si no hay voluntad. Entonces, ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que no puedo traer personas a la iglesia porque le voy a dar una lámina. No puedo traer a la iglesia porque le voy a dar un plato de comida. Eso no significa que no vamos a ayudar. No puedo traer a alguien a la iglesia porque le vamos a dar una ayuda. Y entonces, hermano, ¿qué pasa?
Por eso siempre lo hemos ejemplificado acá en este ministerio. Por ejemplo, yo me recuerdo de algunas veces que trajimos algunas cosas, se nos topaba en la iglesia, no habían sillas. Pero el problema de eso es que no está llevando el elemento de la voluntad. Siempre lo hemos dicho acá. ¿Para qué vamos a traer a un fulano, a un cantante, al más famoso que usted quiera? Vamos a traer a un evento que nos cobre $10,000 por cantar 3 alabanzas, 4 alabanzas, y después se nos llena acá y después solo estamos los voluntarios. Solo es para llenar mi ego, para llenar el ego del ministerio. No opera así el evangelio, hermano. Y entonces, ¿por qué aquella iglesia paga $10,000 para traer a alguien y para cantar 3 alabanzas? Eso es cuestión de ellos. Pero en este ministerio por años hemos operado así. Se necesita la voluntariedad, que la persona diga: sí, es cierto, yo ya soy una nueva criatura. Es cierto, yo ya no estoy caminando en este camino del mal, de pecador, de escarnecedores, sino que estoy caminando en el camino del bien. Y uno voluntariamente, mire, se cambia, se baña y se levanta. No necesita que alguien le ande diciendo: vas a ir. Uno no necesita que alguien le diga: mira, y te puedo pasar, mira, te voy a dar el almuerzo si vas. No necesita de eso, porque uno está consciente. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo número 1, dice que el justo medita de día y de noche ¿en qué? En la palabra del Señor. Medita de día y de noche ¿en qué? En la presencia del Señor, porque él siente que en la presencia del Señor encuentra la satisfacción de su alma. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Entonces dice el versículo número 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está su delicia. Entonces, por eso dice: y en su ley medita de día y de noche. Entonces el justo le encuentra un sentido. Por eso es que dicen que, ¿por qué se dan un montón de cosas que bastante incoherentes? Se dan bastante cosas incoherentes porque muchas veces no tienen el elemento de la pasión, que lo que significa es o la vocación de aquello. Entonces hay un montón de personas que están en el lugar incorrecto. ¿Qué significa eso? Entonces usted ve un montón de personas que son empleados, pero están quejándose del jefe, están hablando del dueño, están hablando del gobierno, están hablando de no sé quién, hablando de aquí, y después terminan con ellos, agarran con el de Estados Unidos allá, porque están inconformes. Pero yo siempre lo he dicho: si a usted no le parece lo que le pagan, renuncie, hermano, y se va para Estados Unidos. Allá dice que pagan 20 pesos la hora. Pero ¿para qué me voy a estar amargando yo? ¿Cómo voy a estar yo que me estén pagando comiendo de este árbol, y además de comiendo de este árbol pegándole patadas y dándole fuego? No, espera, eso no cabe en la cabeza. Y entonces, ¿qué hago? Dicen que en Europa pagan bien. Mire, renuncia, se va con unas maletillas para allá. Se acaba el problema. Entonces es lo mismo el evangelio. El evangelio es voluntario. Es voluntario. Entonces en el evangelio uno está porque sabe y está consciente que este es un producto que no tiene competencia. Este es un producto único. Fíjense que uno de los fines y uno de los objetivos del evangelio es que el ser humano encuentre la felicidad. Diga conmigo: felicidad. La felicidad, lo que significa, para que lo podamos entender, es que la persona se pueda sentir satisfecha de lo que tiene, gozar de lo que tiene. Pero fíjense que es bien raro. Por ejemplo, la felicidad, que es un activo muy cotizado a nivel mundial en los seres humanos, el sistema, el mundo, este sistema terrenal nos ha hecho creer que este activo se encuentra a través de las riquezas. Entonces, como las redes y todo está inundado y el sistema está inundado, que si uno logra tener bastante dinero, entonces
vamos a alcanzar eso. Pero hay un problema. Y el problema es de que aquellos que empiezan en esa carrera y lo alcanzan, probablemente no lo alcancen, no todos lo van a alcanzar. Entonces, los que los han alcanzado, entonces cuando llegan ahí, porque como nos vendieron la idea que cuando llegues a ese estado vas a ser feliz. Pero entonces los que han llegado a ese estado nos dicen de allá a las alturas, no es cierto. No es cierto eso que dicen. ¿Y qué nos dicen? No es cierto. Esa es una mentira. Y entonces es ahí en donde usted ve actitudes como la de Mark Zuckerberg, que es el hombre más rico del mundo, uno de los más millonarios del mundo, y alcanzan a tener todo el dinero del mundo, y dicen, lo tengo todo y más. Imagínense qué joven, no creo que como 25 años como que tiene, y tener toda esa plata. Pero dice Mark Zuckerberg, dice Bill Gates, ya llegué a la cúspide y a mí me dijeron que cuando llegara acá iba a ser el hombre más feliz de la tierra. Y ya llegaron ellos ahí. ¿Y saben lo que hicieron? Agarraron toda la plata que tienen, hicieron una fundación y la regalaron y se quedaron con el 5%. Entonces no es cierto eso. No solamente eso, dicen algunos millonarios terrenales en las reuniones de ellos, mira, lo que cuesta es hacer el primer millón. Todos los millonarios dicen eso, lo que cuesta es hacer el primer millón. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que cuando ya lo tenés el primero, querés el otro, y es una de nunca acabar. Entonces dice la palabra del Señor que ese justo va a encontrar la felicidad, pero no la va a encontrar a través de las riquezas, sino que la va a encontrar a través de Dios en el corazón. Dele un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces es ahí en donde todos aquellos que hemos entendido esta verdad, que es usted y yo, nos bañamos, nos venimos a la iglesia, y a qué hora son los horarios, y no hay otro culto, y entonces uno está en esa idea de buscar más de Dios porque aquí encontramos la felicidad. ¿Para qué quiere usted un palacio si en ese palacio hay drogas? ¿Para qué quiere usted un palacio si en ese palacio lo que hay no está Dios ahí? Es una carrera sin sentido. Pero dice acá que el justo dice, a través de este camino yo voy a encontrar la felicidad. Pero no solamente la felicidad, sino que voy a encontrar el amor. Diga conmigo el amor. Diga conmigo el amor. Ya hasta nos cuesta pronunciar el amor, porque ya no creemos en él. ¿Y qué es el amor? El amor lo que significa es que una persona se sienta atraída hacia otra persona, no por lo que tiene, no por lo que le da, sino que se siente atraída por esa persona porque le ama. Ese es el amor. Pero el ambiente está contaminado de desamor. Y entonces la felicidad y el amor, dice la gente, lo voy a encontrar, dicen los hombres o dicen las mujeres, lo voy a encontrar con dos hombres. Y tienen las dos familias y se dan cuenta que sale peor la situación en que se han metido. Y tienen otra y no lo encuentran. Y no se encuentra. Como dicen, el fin justifica los medios. Uno en la idea de querer encontrar aquello, uno empieza a probar aquí, empieza a probar acá, empieza a probar acá, empieza a probar acá. Pero el resultado es un resultado negativo.
Pero es tan sencillo entenderlo. Es tan sencillo entenderlo. Es tan sencillo entenderlo como entender este capítulo número 1. Que la felicidad y el amor no lo vas a encontrar en las riquezas terrenales. No lo vas a encontrar en este mundo. No lo vas a encontrar en los amigos. O sea, la felicidad y el amor verdadero lo vas a encontrar en el Señor. No hay cosa más rica. No hay cosa más sabrosa que te amen. Que tu hijo quiera estar contigo porque te ama. Que tu hija quiera estar contigo porque te ama. No te quiere por las cosas que tienes, porque te ama. O por las cosas que le vas a dejar. No, te ama, te ama. Y te va a amar, vivas en una covacha o vivas en un palacio. No hay cosa más rica saber que esa persona te ama con todo el amor que puede existir. En las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la riqueza. Eso es sabroso, saber que alguien va a estar conmigo en las malas, que alguien va a estar conmigo en la cárcel, que alguien va a estar conmigo en el hospital. Eso anima. Pero saber que todos los que me rodean, que todos los que me rodean están por un interés, eso crea un vacío en el interior del ser humano. Y por eso es que la gente dice las drogas, dice esto otro, tratando de mitigar aquel vacío. Y se meten en otro abismo y en otro abismo. Pero el Salmo capítulo número 1 dice, para encontrar el amor, para encontrar la felicidad, no se encuentra en las riquezas materiales ni en las cosas eternas, sino que se encuentra cuando uno empieza a meditar en la palabra de Dios, cuando uno empieza a buscar de Dios, cuando uno empieza a buscar de las cosas de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Cuando el pastor general a la edad de 41 años se dedicó a este ministerio, yo no lo entendía. Por años y por décadas nos dedicamos al negocio de las empresas a nivel de Centroamérica. Ya no solamente nos bastaba El Salvador, sino que a todo Centroamérica lo teníamos cubierto. Pero dice el pastor a la edad de 41 años, dice, yo ya no le encuentro sentido. Esto de Dios es lo que tiene sentido. Yo no lo digerí en ese momento. Fue algo catastrófico mentalmente para mi mente. Porque a mí me habían hecho creer el sistema que la felicidad y el amor se encuentra en las cosas terrenales. Pero 25 años después le puedo decir cuán equivocado estaba. 25 años después le puedo decir que esta fue la mejor elección. 25 años después le puedo decir que si volvieran a nacer, volverían a nacer en el Evangelio. Eso es como cuando uno se casa, ¿verdad? Muchas veces por esa firmita uno está, pero si le hacen la pregunta sincera, contésteme claramente. Si usted volviera a nacer, se casara y con... Ay, disculpen. Pero esto es lo mejor. Este es el mejor ingrediente para el alma. Nosotros como familia hemos estado topados de deuda, pero no por las de nosotros, por el ministerio. Pero cuando usted está topado, qué rico saber que alguien lo ama verdaderamente. Y ese que ama, lo ama verdaderamente. Dice, no te preocupes, yo te voy a sacar adelante. Y de la nada, después de estar topado, viene Él, te abre el camino, te abre la luz. Y dice, no te preocupes, yo así como estuve en el tiempo de la abundancia, también yo voy a estar en el tiempo del desierto. Y Dios manda los cuervos. Un hermano que se congregaba aquí dijo, no se preocupe, hermano, yo le voy a ser fiador por ese $1,000,000. Dijo, imagínense, de la nada.
De la nada, Dios pone la gente. Dios pone la gente. Sin andar preguntando, de la nada salió las cosas. Y ese hermano fue de gran bendición porque movió todo el agua. Porque aquello que se pensaba que estaba perdido, movió todo el agua y movió todo. Y empieza Dios a obrar porque no estás solo, porque hay alguien que te ama verdaderamente. Y ese es el Señor. Y el Señor lo demuestra con sus actitudes. Eso no significa que no vas a tener riquezas materiales. Dice acá que el justo, veámoslo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Vas a tener fruto. Su hoja no va a caer y todo lo que hace prosperará. Las riquezas no son para todos, hermano. Las riquezas no son para todos. Y eso tiene que entenderlo. Y eso tenemos que entenderlo. Y a lo largo de tantos años yo lo he visto acá, un montón de hermanos que vivían aquí en Soyapango y le decían: Señor, yo quiero una casa ahí arriba de Metrocentro, y Dios se la dio. No uno, muchos hermanos aquí en este ministerio. Unos se fueron a vivir allá por el Escalón, otros ya se fueron a vivir por allá. Y como dice el pastor, inditos de aquí de Soyapango, Dios los bendijo. Pero ¿sabe? Al mes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al mes? Al mes dijeron: no, fíjese que ya me queda muy largo. Mire, fíjese que ya la gasolina está muy cara. Mire que no sé, las riquezas no son para todos, hermano. Yo siempre lo he ejemplificado. Por lo menos todos los millonarios ahí tienen en ese aeropuerto tienen todos los jets parqueados. Todos los millonarios ahí en la mañana salen, aquí vienen y regresan. Yo le diría, si Dios lo bendice a usted con un su avión, un su jet de esos dobles que vuelan rápido, ¿usted seguiría viniendo aquí a la iglesia? Por eso es que le digo, las riquezas no son para todos. Entonces, ¿qué debe de hacer uno? Probablemente para algunos. Por eso es que a algunos Dios los ha bendecido más que otros, porque Dios es un Dios que va dando como la confianza, así como el banco va abriendo la puerta, se la va abriendo, y entonces Dios es igual, le va abriendo a uno la puerta para ver si uno no se loquea. Y entonces dice acá que todo lo que hace va a prosperar. Hay muchas cosas que van a prosperar en tu vida, tus hijos, tu familia, probablemente tus negocios. O sea, va a prosperar. ¿Qué significa? Van a salir bien, vas a ir avanzando. Pero ese justo entiende que la felicidad se alcanza en el evangelio, que la felicidad y el amor se alcanza ahí, apartándose del mal, apartándose del pecador, apartándose del escarnecedor. Fíjense que cuando nosotros iniciamos el ministerio, los amigos empresarios de nosotros, de muchos de Costa Rica, Nicaragua, se burlaban de nosotros. Al principio se burlaban y decían: este está loco. Pero ya después se burlaban y decían: vaya, ¿cuánta gente tenés? Tantas. Imagínate que esas 500 gentes te dieran $50. ¡Qué montón de pisto! Y se empiezan a burlar y se empiezan a escarnecer. Yo siempre lo he dicho: el que crea que una iglesia es un negocio, ponga una iglesia y yo mismo le ayudo. Póngala, le buscamos un localito igual a esto, de unos $10,000 de alquiler mensual. Vamos a ver si los puede pagar. Pero como dice el pastor, le vamos a dar la prima, le vamos a dar 6 meses, pero si a los 6 meses dice que ya no quiere, lo vamos a colgar públicamente. O sea, hablar es fácil, decir es fácil, pero no. Estamos acá porque este ingrediente es el que satisface nuestra alma. Mire, hay momentos tenebrosos en la vida. Todos hemos pasado momentos difíciles. Me recuerdo de hace 7 años, creo que fue, nos secuestraron en Guatemala. Íbamos a la iglesia de allá, y ahí por donde mataron a los diputados nos metieron a unos cañales
como la 1 de la mañana, eso fue como las 7, se metieron. Entonces yo creo que realmente ese día íbamos a morir. Nos encapucharon, a mi mamá se la llevaron allá para darle fuego, empezaron en una finca. Eran como unos 15 hombres, 20 hombres, fusiles y todo. Pero, bueno, en esos momentos yo tuve varios aprendizajes. Y uno de los aprendizajes es que a veces uno en esos momentos quiere orar. Y entonces ahí Dios me enseñó de que ya a la hora de los pencazos ya no puede orar uno. Y entonces ahí cuando yo entendí eso, entonces ahí lo único que uno hace es entregarle el alma a Dios. Bueno, gracias Señor, porque me diste tantos años. Gracias. Te agradezco por por este momento de reflexión. Y porque ya dentro de algunos minutos probablemente vamos a morir. Te agradezco por todo, Señor. Dice uno en esos momentos. Y empieza un flasheo mental. Y entonces usted se empieza a recordar. Y entonces en ese momento usted empieza a recordarse de los momentos que estuvo en el culto, de los momentos de oración. Y le vienen unas ganas a usted de estar en la iglesia, hermano. Pero una gana, así como le ha dado alguna vez alguna ganas de comer pizza a usted. No, vea. ¿O sí? ¿Alguna comida buena? Una gana de comer algo bueno, algo rico. Mire, le dan unas ganas, pero con ganas, ¿vea? Y usted dice, y usted ya está en el momento de la muerte, y usted dice, y ya usted está como, gracias Señor, por todos esos cultos. Y uno se recuerda de aquellos cultos que vino bravo. Y uno se recuerda de aquellos cultos que uno vino a la fuerza. Perdóname, Señor. Y uno se recuerda de aquellos cultos que lo trajeron con una de aquellas de judo. Vení. Y uno empieza a pedirle perdón a Dios. Y entonces ahí uno entiende lo que dijo el salmista. Es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Si no ha tenido esa experiencia, tarde o temprano la va a tener. Porque todos vamos por el mismo camino. Tal vez no como esa, pero de otra forma. Ese es como el que ha estado en la cárcel. Se recuerda de aquel día en la libertad. Y uno añora eso. Esa libertad. Dice aquí que el justo es un deleite estar en la casa de Dios. No porque le van a dar almuerzo, no porque le van a dar una lámina, no porque por esto ni por otro, sino que es un deleite porque él sabe que esto produce la mayor satisfacción del ser humano, que es tener a Dios en el interior, en el alma y en el corazón. Les cuento la última. A mi hermano le quitaron un pickup nuevito, un Hilux. Ya no se encontró. Allá por la casa se lo llevaron y lo subieron al carro. Fue una noche bien fea esa, fíjense, recordando de eso. Pero lo que les quiero contar es que los tipos se lo trajeron y sabe que pasa por ahí enfrente de la iglesia encañonado aquí, mire, con un revólver aquí. Y dice él que él solo jaló el pescuecito así. Y como es larga, ¿va? No te movas. Y allá por cárcel de mujeres, una patrulla a la par, no te vayas a mover a la par.
Y le vinieron las mismas ganas que me vinieron a mí allá. Cuando uno entiende esta verdad, hermanos, uno alaba a Dios, uno bendice a Dios. No viene enojado a la iglesia, no viene por conseguir algo, no viene porque a pedir un préstamo, no viene a ver a quién desvalija. Viene porque sabe y está consciente que esta es la comida que nuestra alma necesita para sentirse plenamente feliz en amor, porque Dios está dentro. No importa que no te hayas casado, no importa que no tengas novio, no importa que te haya dejado tu marido, no importa que te haya dejado tu mujer, toda vez y cuando esta paz del Señor esté en tu corazón, no te preocupes, no estás sola. Hay alguien que te ama no con un amor terrenal, sino con un amor eterno como el de Dios. Y Él va a ver qué va a hacer por tu matrimonio, Él va a ver qué va a hacer por tus hijos para restaurarlos o para quitarlos o para ver qué va a hacer, porque Él es el que lleva el timón de tu vida. Terminamos. Dice el versículo número 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En un resumen, dice, si escoges este camino vas a encontrar estos productos: la felicidad, riquezas, tal vez no millonario, pero probablemente la comodidad. Vas a encontrar el amor, vas a encontrar la paz si escoges el camino del justo, si te apartás del camino del pecador, del malo, del escarnecedor. Pero si también tú escoges el camino del malo y decís, no, yo quiero acá. Entonces dice acá que el camino del malo tiene un producto final, y el producto es un producto pasajero, efímero, rápido. Yo siempre lo he ejemplificado esto es como, yo ponía un ejemplo como el caso de un carro. Usted a esos malos los ve, hay un punto en donde usted los ve en ese apogeo, en esa gloria. Bueno, aquí lo hemos experimentado. ¿Cuántos grandes, esos hombres que se llaman grandes, los hemos visto? Yo me recuerdo del caso de Saddam Hussein, si ustedes se recuerdan. Un hombre, le sacaron que el baño de él estaba enchapado en oro, la taza, y ahí pusieron las fotos que el tipo tenía un baño de oro, imagínense, enchapadito en oro. Pero esas grandes glorias, yo recuerdo también cuando ese hombre lo encontraron con $1 millón debajo de una cueva. ¿Quién se recuerda de eso? En una cueva lo encontraron, en una casa, en una cueva, con $1 millón. Pues sí, porque el hombre tenía tantos millones, pero ¿qué tanto le puede caber? Pues a alguien tiene 100 millones, ¿qué tanto le puede caber? Si lo más que caben en las bolsas son unos 200 pesos, y así usted anda un maletín, cualquiera se lo quiere quitar. Entonces el hombre encaletado con su millón y con miedo, ahí lo encontraron. Esos grandes hombres, malos, pecadores, escarnecedores, su gloria fue efímera, fue temporal. Es que la palabra de Dios se cumple. Pero aquel que opta por el bien, por la justicia, dice la palabra del Señor que no va a ser efímera ni frágil su gloria. Si no hablemos de un Moisés, hablemos de un Pablo, hablemos de cuántos hombres de Dios que ahora gozan en la presencia del Señor. Muchos que se nos han adelantado,
que están en esa presencia de Dios, gozando de todos los beneficios del palacio. La gloria suya y nuestra, hermanos, y mía, es una gloria eterna. Es una gloria eterna. ¿Qué significa eso? O sea que después que nosotros pasemos este escenario terrenal, vamos a una gloria eterna. Y si dice en la Biblia que en esa gloria eterna hay calles. ¿Qué más dice? Hay mares. Y entonces si hay calles, hay colonias, hay lotes, hay ciudades. Y entonces hay luz. En esa gloria a la que usted y yo vamos, es una gloria eterna. Es una gloria en donde ya no va a tener que trabajar, ya no va a tener que pagar el recibo del agua y de la luz, porque allá ya no existen los recibos de la alcaldía, ya no existe el recibo de la luz. Ya usted no va a tener que comer, porque si no come se muere. Allá usted va a comer porque es un placer comer. Va a trabajar y le va a producir placer, gozo, felicidad. Pero ahora si usted no lo hace, lo que nos produce es cansancio, pobreza. Mire, lo que nos espera es una gloria nunca antes vista. Y por eso dice el Señor: elijan esto, elijan el bien, caminen acá, porque lo que el mundo les ofrece no se compara a lo que el Señor nos ofrece a nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Que la gente se burle de usted, que se burlen por ser creyentes, no les haga caso. Dice un dicho: el que ríe de último ríe mejor. No les haga caso. Continúe en la obra. Si a alguien le quedó mal, no vea a los hombres. Si un ministerio le quedó mal, no vea las iglesias, porque todos tenemos defectos. Vea al Señor, camine en el Señor, porque el Señor nunca nos fallará, porque el Señor no es un hombre. Dios no es un viejito que se le olvidan las cosas. Dios es Dios y a Dios no se le olvida nada. Él está centrado a la diestra del Padre, gobernando y ejerciendo todo el dominio sobre la faz del universo. ¿No se alegra usted, hermano? Desde el momento que usted está acá, probablemente ya usted es hija o hijo. ¿No se alegra de todo lo que nos espera? ¿No se alegra de ese día que cuando la muerte nos alcance tarde o temprano, ese día no va a ser un día de tristeza, sino que va a ser un día de gloria, porque vamos a ir a amanecer al paraíso del Señor? Y en el paraíso del Señor, como le decía, ya no hay recibos de agua, ya no hay recibos de luz. Ahí es una gloria eterna. Y es una gloria. Y le alaban los ángeles, y le alaban los querubines, y le alaban todas las estrellas. Por eso es importante entender esta verdad. Al cielo no se entra obligado, al cielo se entra voluntariamente. Y por eso es que el Señor lo establece aquí. Este es el camino y este es el otro camino. Tú lo eliges. Cierra tus ojos y oramos al Señor.